Bienvenidos a la frontera número 1 de México, tierra de burritos, margaritas y de Juanga, donde lo que se ve no se pregunta. Entre las dunas de Samalayuca y los cauces del río Bravo encontrarás las historias de la gente más chingona de este lado del desierto. Esto es el podcast juarense. El día de hoy nos acompaña Norma Yadira Lozano, quien ha participado en el ámbito gubernamental a nivel municipal y federal en la Secretaría de Desarrollo Social. Es administradora pública de profesión y máster en diseño de política pública. También ha sido parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y actualmente es la directora de la Fundación del Empresariado Chihuahuense en Juárez. Gracias. Bienvenida. Bienvenida, Norma. Muchas gracias, Yadira. Norma Yadira. Más Yadira. cómoda, Más Yadira, cómoda. sí. Perfecto, qué bueno que nos dices. Yadira. Digo, más común. Muchas gracias y muchas felicidades. Me parece muy interesante el espacio, este espacio que estoy conociendo. También para mí es muy padre la experiencia. Gracias. Qué bueno. Pues vamos a tener una serie de preguntas que queremos, más que preguntarte, queremos platicar contigo y que tú platiques con nosotros dos. Entonces, sabemos que estás en el sector social, ahorita como directora de FECHAC en Juárez, entonces queremos preguntarte o que empecemos con cómo surge la idea de trabajar en el sector social, ¿por qué surge esa idea? Mira, en el sector social tengo trabajando desde el 2007, más o menos, ¿sí? Pero, digo, esto es trabajando, pero creo que esto es un asunto de vocación. Sí, totalmente. Para mí el área de social es una vocación. O sea, si bien en el sector social tengo desde el 2006, como bien decías, ¿verdad? Previo estuve trabajando en la Sedesol, que puede ser el sector gobierno, pero un enfoque totalmente al área de desarrollo social, ¿no? Previo a eso, pues estuve en IMIP, ¿verdad? Haciendo investigación y el plan de ordenamiento territorial. También tenía que ver mucho con la comunidad y con las consultas y con ejes temáticos. Entonces, por eso digo, para mí esto es una vocación y hay una historia ahí dentro de esto. Cuéntanos. Sí, les platico esta historia. ¿De dónde surge esa vocación? Digo, es una historia que pocas veces he contado. Creo que se las voy a... Tenemos primicia, entonces. A transmitir a ustedes. Gracias. Alguna gente la conoce, ¿verdad? Yo nací aquí en Juárez, soy juarense, viví y crecí un tiempo en lo que se llama la curva, en el área de la curva. Sí. Y cuando tengo los 5 años voy a vivir a la División del Norte. Okay. Yo crecí ahí en la colonia División del Norte. Mis papás han sostenido la familia con la elaboración del cono de nieve, cono dorado. Okay. Ese cono donde nos comemos la nieve muy rica, claro. De Trebly, doble. Bueno, ese cono lo hace. De Trebly y de muchas otras michoacanas, exactamente. Ese, creo que es riquísimo ese cono, ¿no? Sí. Pero bueno, lo hacían mis papás en ese entonces. Órale, qué padre. Qué loco. Y así como es de rico, pues los inviernos eran muy difíciles. Supongo. Todos no sabemos, se venden. Sí. Sobre todo en Juárez, pues. Todos sabemos que en Juárez nadie quiere una nieve en diciembre, ¿no? Entonces yo tenía 15 años. Tenía 15 años y de pronto, pues un día mi madre le dice a mi papá, oye, pues me hace falta dinero, ¿no? Para la comida. Y entonces mi papá dice, ¿dónde te doy? Y total que se pelean y mi mamá se va, ¿no? Y regresa mi mamá de rato y regresa con una canasta de fresas. Eso lo tengo yo así como muy claro. Yo tenía 15 años. Wow. Y llega mi mamá con una canasta de fresas llena de verdura. Y me habla y me sienta en la llave del patio a limpiarlos. Uh-huh. Y entonces yo como toda adolescente, pues estaba molesta limpiando tomates, y me vomitaba y enojada. Y llega mi papá y luego le dice, ¿dónde andabas? Entonces mi mamá no le dice nada. Si tenías dinero, le dice, mira. ¿Compraste verdura? Y vuelven a discutir, ¿verdad? Entonces ya se va mi papá y luego yo le pregunté a mi mamá, le dije, oye, ¿de veras tenías dinero? Entonces volteé a mi mamá y me dice lo que hizo. Entonces ahí mi mamá me dice, fui con Pedro era el señor de la tienda que estaba ahí a la vuelta de la casa y le pedí 5 pesos, me dijo. Y con esos 5 pesos agarré la ruta y me fui al mercado. Wow. Dijo, y esto fue lo que me pené del mercado. Digo, yo creo que ahorita ya lo verbalizo y ya lo digo, en su momento así como que en historia eso me puncho roja. Yo recuerdo que me quedé callada, dejé de hacer ascos al limpiar la verdura
Y lo que en ese momento vino a mi mente fue, yo voy a trabajar porque la gente tenga que comer. Wow. Yeah. Así fue el tema. Entonces, por eso yo, haciendo esa reflexión, digo, es un tema de vocación. Sí. Porque para mí ese fue un llamado, ¿Y por qué fue un llamado? Pues porque mi familia venía de caminar en la iglesia, porque a mí me tocó crecer, después de mi primera comunión, mis papás se involucran en los movimientos de iglesia y crecer con esta iglesia que caminaba junto al pobre, en la marcha por la carestía de las tortillas, en la huelga de hambre por el alza de los precios. Uh-huh. Entonces, pues mi respuesta fue así como muy natural, ¿verdad? Yo voy a trabajar porque la gente tenga que comer. Uh-huh. Y creo que de alguna manera Dios ha sido bien generoso, ¿verdad? Porque para mí eso es un llamado, también tengo que decirlo, ¿verdad? O sea, el tema de iglesia siempre ha estado presente, ¿verdad? En mi familia. Creo que a partir de la primera comunión Dios nos toma, ¿verdad? Y nos hace un cambio, ¿no? Pero con una sensibilidad social muy fuerte, ¿no? O sea, el llamado del Papa Francisco de la iglesia en salida, la iglesia por los pobres, o sea, creo que, pues, no era el Papa Francisco, pero ya íbamos desde ahí, ¿no? Caminando y pensando en eso, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que de ahí nace y de ahí también se fueron poniendo los medios, ¿verdad? O sea, justo de ahí me toca a mí trabajar, por ejemplo, en el despacho obrero, ¿verdad? Y pues empiezo a ver las huelgas, la maquila, la lucha obrero-patronal, ¿verdad? Entonces, y así se fueron dando las cosas. ¿Con quién trabajabas ahí en el despacho obrero? Trabajaba con el Dicter Alrosa, Gustavo de la Rosa. De mucha trayectoria en ese tema, me imaginé que era él. Sí, mira, sabes que en esos tiempos, que estoy hablándote de la década de los 90, más o menos, se dieron pues todo el crecimiento de las maquiladoras y el sindicalismo y demás, y entonces había dos abogados muy fuertes, el patronal, que por un lado era Carlos Angulo, y el laboral, que era el Gustavo de la Rosa. Entonces, a mí ahora, ¿verdad?, me toca ver, por ejemplo, la mesa de seguridad, ¿verdad?, empieza y nace con una reunión, ¿verdad?, donde participaban los dos. Entonces me daba muchísimo gusto, ¿verdad?, porque decía yo, hace años se encontraban en los juzgados y en las luchas y demás, ¿no? Y de pronto los dos construyeron una agenda de seguridad para Juárez. Qué padre. Entonces, por eso creo que ha sido eso. O sea, quien me enseñó a trabajar, a llevar un sistema de archivo, un registro en ese sentido, fue Gustavo de la Rosa, ¿verdad? Y hay un aprecio y un cariño por él. También en ese momento yo pensaba que quería ser abogada y él me dijo, no estudies Derecho. Y él me daba sus razones del por qué no estudiar Derecho, ¿no? Le mandamos un saludo al lo invitamos, al licenciado. Bueno, es otro liderazgo de Juárez, claro. ¿verdad? Con el que hay que conversar. Sí. Hichu, ¿verdad? Pichu. Pichu Pues de la Rosa, ahorita diputado. ¿Tú te acuerdas de cómo fue tu vocación? O sea, ¿cómo te diste cuenta del sector social? ¿Que querías estar en esto? Sí. Fue algo similar, diría yo. O sea, en mi adolescencia yo iba en una pecera en la Ciudad de México rumbo a mi entrenamiento de fútbol. Iba ahí agarrado en medio de la gente y leyendo el periódico. Porque pues ya, o sea, después de un rato te acostumbras y tienes que entretener con algo mientras vas de camino, ¿no? Y me acuerdo que eran un reportaje, 2 notas sobre Ciudad Juárez, uno sobre los hábitos de juego en los niños, cómo habían cambiado, cómo ya no se jugaba a policías y ladrones, sino se jugaba a narcos y sicarios de un bando y otro. Y el otro era un caso que le preguntaban a un niño qué quería hacer de grande. Y normal, el niño respondía que quería ser como su papá. Y a la hora de dibujarlo, pues era una persona explotando en la cabeza a otra. Yo me acuerdo que en ese momento me quedó muy claro que yo tenía que hacer algo para tener un mundo un poquito más en paz. Por supuesto, mi ciudad, pues en su momento, cuando estaba leyendo eso, pues era la ciudad más peligrosa del mundo. Y con el tiempo lo fui madurando, ¿verdad? O sea, ya hoy lo tengo muy claro que las diferentes decisiones, la universidad, mis trabajos y demás,
mi vocación fue precisamente construir un mundo más en paz. O sea, así es como yo le digo hoy en día. Ya, qué padre. Ay, no. Pues hay No, muchos... espérate, pero si ya estamos compartiendo. Ya no me pregunten. Sí, ¿verdad? Ya estamos aquí compartiendo intimidades. Me va a tocar compartirles Sí, mi claro. secreto del por qué estoy en este sector. El mío no es tanto... Bueno, sí me nace, obviamente. No tengo una historia así tan concreta, pero mi abuela, que obviamente todavía vive, gracias a Dios, siempre apoyaba mucho a personas que no conocía. Justo le platicaba la otra semana, la semana pasada, que había veces que le marcaban, mi abuela tiene familia en Guadalajara, y le marcaban y, oye, la novia de un primo, sobrino de no sé quién, va a ir a Juárez, bueno, a Palomas, que está cerca de aquí. Y entonces, pues necesita dónde quedarse y necesita que le den comida por unos días, creo que era como una semana, ¿no? Entonces mi abuela de que, no, pues tráela. Y yo, ¿cómo crees si no la conoces? O sea, ni conoces al primo, sobrino, no sé qué era, ni lo conocemos a él, ni tú tampoco. Entonces mi abuela de que, no pasa nada, o sea, aquí la tenemos en la casa. Y ahí estuvo en la casa, ¿no? Unos días. Y le dábamos comida y todo. Bueno, mi abuela le daba comida y todo. Y después fue como, oye, ya va a entrar a Palomas, ya hay que llevarla al pueblito. No sé si es como un pueblito ahí todavía. De maestra. No, en la aduana. En la aduana. Entonces, pues la fuimos y la llevamos y era un cuartito bien chiquito, ¿no? Y mi abuela así de que, oye, no, pues te vamos a traer esto y esto. Y yo le decía a mi abuela, ¿por qué así no la conoces? Si ni siquiera es familiar directo, le quieres ayudar tanto. Y ya le has ayudado bastante, ¿no? Entonces mi abuela dijo, pues porque hay que ayudar, o sea, no hay que dejar que si yo puedo apoyar y la gente está batallando y lo puedo hacer, hay que hacerlo. Entonces como que de ahí me agarré la idea de que si yo puedo apoyar, pues también lo voy a hacer, ¿no? Y algo que sí fue más denso, eso fue así rapidísimo, ¿no? Fue más denso, fue que ella tenía una amiga y su amiga tenía un nieto, que el nieto estaba en la delincuencia así durísimo. Entonces, el más grande, cuando lo agarran más bien al muchacho, es porque él se va a Chihuahua, no sé cómo se va, y se quiere regresar a Juárez. Creo que tenía 15, 16 años el muchacho. Y entonces lo que hace es que pide un Uber, y cuando ya se sube al Uber, pues le pone la pistola al chofer y le dice, llévame a Juárez, porque era lo que quería, ¿no? Pero no tenía dinero. Entonces llega a Juárez, creo que estuvo como unos 2 años en la cárcel, sale y mi abuela lo encuentra y mi abuela le dice, es como que, yo me acuerdo porque fue en Río Grande, y mi abuela le dice así de que, oye, pues ahí está la casa cuando quieras venir. Y yo, abuela, ¿cómo crees que después de los antecedentes que tiene se va a venir a la casa? O sea, ¿cómo? O sea, no hay manera. Entonces, pues ahí ya fue como, toda mi familia empezó como que, no, o sea, mis tías, sus hijas, fue así como, no, ¿cómo crees que vas a hacer eso? Pero para mi abuela era como, no pasa nada. Porque es su intención ayudar, o sea, a ese grado llegaba su intención de ayudar, que para mí me marcó mucho hasta la fecha. Todavía es como... ¿Lo recibieron o no? No lo recibimos, pero porque se desapareció. Ni siquiera sé si esté vivo, espero que sí, pero sí, o sea, ya no volvimos a ver. Pero fíjense cómo estas partes, ¿no? Que compartes tú, Jesús. O sea, yo creo que la gente de Juárez somos así. Sí. O sea, la gente de Juárez somos hospitalarias, la gente de Juárez... hay una apertura, pues, por ayudar, por dar algo, por dejar algo. Sí, totalmente. Yo la experiencia que he tenido de conocer otra gente que viene de fuera y a lo mejor tiene que ver con eso, porque en algún momento Juárez se ha hecho de gente que viene de otras ciudades, de otros lugares, entonces que saben lo que representa haber dejado tu rancho o haber dejado tu familia. Nosotros fuimos ellos antes. Exacto. Tal cual. Entonces se abre, ¿no? Y conozcan o no conozcan a la gente, es parte, ¿no? De decir, aquí yo te ayudo, yo te contacto, yo conozco, entonces te ofrezco, ¿no? Sí, qué padre, qué bonito. Sí, somos los juarenses, para quien nos ve de fuera. Sí, y creo que, ese mensaje hay que transmitirlo a la gente que nos escuche de otros lugares. O sea, la gente de Juárez es gente hospitalaria. Y eso lo vamos a sentir siempre ahorita, que platicábamos, ¿verdad? De mi sobrina que está de visita, que si es que ya le di de beber agua de Juárez. Ya no se va a ir. Eso es lo que decimos, ¿verdad? El que toma agua de Juárez se quiere quedar en Juárez. ¿Te quieres quedar? Claro, sí. claro. Y es justo eso, ¿no? Lo que te hermana, lo que te hace sentir Qué cómodo. padre. Claro. Vaya, tampoco lo vamos a pintar demasiado de rosa, ¿verdad? Bueno, pero todas las ciudades tienen lo suyo. Exacto. O sea, Claro. no todo es color de rosa, no todas las ciudades son... Juárez tiene lo suyo. Pero Juárez está, en su está esa gente tiene vena. algo- Sí. Está esa Sí, vena, sí, está sí, ese gen, totalmente. ¿verdad? Sí, creo que eso es algo que De está en pronto se esencia. olvida, de pronto
mi análisis ha sido que claro que la misma violencia y el miedo que eso ha generado y demás sí ha afectado en esa cultura, o sea, en generar cierta desconfianza, miedo, pero no deja de estar ahí esa manera de ser. O sea, y eso sí es un hecho. Porque está en la esencia, o sea, eso va a la naturaleza de quienes hemos estado aquí. Y cuestión de romper esa primera barrera, o sea, que no siempre existe, ¿verdad? Pero que a veces se ha generado desafortunadamente y, bueno, tocará ir fortaleciendo ir Se está rejuveneciendo sí. y renaciendo como cultura juarense, porque vivimos tiempos muy difíciles también. Muy. Y Claro. me parece que algo así, justo ¿verdad? El tema ¿verdad? de ver las dificultades y las problemáticas que tiene Juárez nos lleva también a ser creativos frente a esto. Sí. O sea, tú platicabas, ¿verdad? Yo tengo que hacer algo por mi ciudad, o sea, y tengo que abonar a la paz de mi ciudad. Entonces, pues cada quien, ¿no? Abona desde diferentes maneras, movidos, ¿verdad? Porque hay un cariño a la ciudad. Hay gente también que nos dice, oye, pues Juárez no tiene identidad, la gente de Juárez no tiene identidad, no tiene arraigo. Pues creo que... Es que esa es la identidad. Exacto. Más bien. Es imposible no tenerla, ¿verdad? Sí. O sea, es que luego es eso. Lo que pasa es que hay que saberla ver. Ujú. Exacto, o sea, reconocer esos valores, esas cosas que están, como dices tú, en la vena de la ciudad, Sí. ¿verdad? Y comunicarlas y decirlas. Claro. Oye, a ver, hablando de creatividad, ¿cuál dirías tú, y regresando a ti y a tu trayectoria, cuál dirías que ha sido el proyecto que te ha tocado emprender del que te sientes más orgullosa? Fíjate que esa es una pregunta complicada, porque creo que me ha tocado trabajar con equipos. Yo no pudiera decir que ha sido el proyecto que me ha tocado emprender. Sí, o sea, puedo hablar de proyectos, En los que has participado. sí, y que me dan mucha alegría, pero creo que es bien valioso reconocer que ha sido esfuerzos de mucha gente Ya. en los diferentes proyectos. Les cuento, por ejemplo, experiencias, ¿no? Desde fundación, yo recuerdo que cuando se viene toda esta crisis de la violencia y los asesinatos y que íbamos en las calles y de pronto nos cerraban una calle, empezamos a pensar, ¿verdad? Y a decir, ¿qué pasa con los niños a los que les acaban de matar ahorita a sus papás, ¿no? Entonces, pensando ahí de qué podíamos hacer, me tocó, Fundación ha sido una plataforma muy noble para sumar, ¿verdad? Para pensar cosas. Y nos acercamos a platicar con el sector social, ¿verdad? Con nuestra organización de la sociedad civil, y decíamos, ¿qué se nos ocurre hacer? Y ahí nace, por ejemplo, el modelo ampliando el desarrollo de la niñez, el ADN. El ADN. Famoso ADN. El famoso ADN, que es un modelo horario extendido Sí. que atiende a los niños. Ampliando el desarrollo de la niñez. Ujú. ¿Sí? Fíjate, y es tan padre, es tan padre el asunto de cómo se fue integrando que el nombre del modelo se lo ponen los mismos niños. Wow. ¿Cómo? El modelo consistía en atender a los niños después de las escuelas o fuera de sus horarios escolares en actividad lúdico-formativa, en actividad escolar y en tema de salud. Y el tema de salud es la alimentación y un deporte. Ya. Entonces los niños se quedaban ahí. Entonces, en algún momento pensamos en contratar una agencia que le diera el nombre y nada nos gustaba. Perdón, niños de primaria. Niños de primaria, ¿sí? Entonces, nada nos gustaba y les dijimos a los niños, hagan un dibujo y digan cómo les gustaría que se llamara esto que están haciendo. ¿De alguna escuela en específico, te acuerdas? De o? todas las escuelas. Ah, ya. En ese momento estábamos trabajando con 6 escuelas, ¿sí? Eran alrededor de 400 niños, más o menos. Entonces nos llegaron un montón de dibujos. ¿Sí? Uno de esos dibujos, yo creo que los niños estaban estudiando el ADN porque traía como una figura de un ADN, ¿verdad? Pero era un niño, era una carita de un niño. Y entonces decía, aprendizaje divertido para niños. Guau. ¡Qué padre! Así se llama. Entonces ya ahí fue cuando el equipo le empezamos a echar creatividad y dijimos, a ver, pues esto va al ADN de los niños, o sea, esto se va a quedar ahí en la esencia de ellos. ¿Reconocieron al niño en algún momento? Sí, Qué sí, padre, con el no niño manches, se le imagínate. hizo una mención, lo invitamos a un informe, o sea... Digo, que no terminaron siendo las siglas exactas, No, pero sí la la idea. idea, Ahí nació. sí, wow. Entonces, la verdad es que nosotros estábamos bien sorprendidos porque decíamos, a ver, pues toda una agencia, ¿verdad? No podíamos dar, ¿verdad? Todo el equipo, ¿verdad?
Y como ellos que lo estaban Qué viviendo, loco, dijeron, sí. yo quiero que se llame así. Te sale más barato poner a los niños. a La opinar. importancia La de involucrar, creatividad, ¿no? de involucrar a quien realmente es al que le vas a ofrecer el servicio, ¿no? Además. Entonces, Además. Entonces ADN ha sido una de las buenas experiencias, ¿verdad? Que yo lo veo y que me da muchísimo gusto, porque además es un modelo que ya está en todo el estado, es un modelo que hemos compartido como fundación con Sonora, que hemos compartido con Mérida. Entonces dice uno, creo que ha valido la pena. Y además ha valido la pena porque ha sido un modelo para la niñez. Entonces Ujú. da otras expectativas, ¿no? De vida. ¿Qué otras cosas han sido como bien padres y bien interesantes? Perdón que te interrumpa. Así brevemente, ¿alguna historia que se te venga a la mente de alguien que haya pasado por ese programa y que sepas que tocó su vida? Bueno, les comparto la historia de Agustín. Agustín es un niño que tomaba el modelo allá, en lo que conocemos del Cerro Lea de la Biblia, Ujú. Sí, la claro. Galeana, que es el poniente de la ciudad, en el norponiente de la ciudad, para quienes están de otros lados, ¿verdad? Pues es la parte más accidentada de la ciudad y donde está la gente de mayor rezago, ¿no? Entonces andábamos recorriendo algunas experiencias para documentar el informe de fundación y estábamos tomando fotografías. Entonces le toman la fotografía a Agustín con su violín, ¿verdad? Y se van los fotógrafos y nosotros nos quedamos platicando con ellos y le decimos, oye Agustín, ¿qué quieres ser de grande? Y entonces Agustín dice, yo quiero traer un gafete como este. Y nos señala el gafete de su maestro de violín. Entonces, para nosotros fue así como que qué padre, ¿no? O sea, justo esto que decías, ¿verdad? De que quieres ser de grande, ¿verdad? Como mi papá, yo quiero ser como mi maestro, ¿no? La importancia de tener buenos modelos, ¿verdad? Sí. Y yo me retiro de fundación un tiempo, regreso y justo cuando yo regreso me toca llegar a los meses a ocurrir al informe de fundación. Y entonces me doy cuenta de que Agustín va a amenizar la convivencia posterior al informe. Imagínate. ¿Cómo cuántos años Wow. después? Esto fue, pues Agustín ya estaba en los últimos años de la carrera, yo creo que fue de que le tomamos la foto ahí como 10 años. Wow. Qué ejemplazo 12 de años, perseverancia. más o menos, 12 años. Y él era el que iba a tocar en el informe de la fecha. Él solo iba a tocar en el informe de la fecha. ¿Y daba clases o no? Era maestro de compás. ¿Y tenía gafete o no? Bueno, sí tenía gafete, aunque no lo llevó. Ese día iba de traje. Él iba de gala, dijo, aquí Él no iba se de usa gala, gafete. exactamente. Sí, Entonces, si son Agustín, cosas si bien Agustín impactantes. nos llega a escuchar por ahí, mándanos una foto de tu gafete güey, para compartirla con la banda para que pues también vean que los sueños se cumplen, ¿verdad? Qué fregón. perseverancia. Sí, O sea, son experiencias súper valiosas, ¿no? Y yo creo que cada uno vamos haciendo ese tesoro, ¿no? Sí, 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 sí. Ese tesoro de gente que dice uno, vale la pena lo que estamos haciendo. Lo dijo y lo cumplió, Agustín. Lo dijo y lo cumplió. Tal cual. Qué padre. Oye, pues has trabajado en diferentes sectores, en sector privado, en iniciativa privada, perdón, sector social. ¿Cómo ha sido para ti adaptarte a todo esto? Digo, todos son giros muy distintos. El gubernamental también es algo muy diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti el adaptarte a estos cambios que ha surgido? Bueno, siempre son aprendizajes. Sí. La verdad es que yo soy bien inquieta. Dice mi marido que hasta dormida hablo. Entonces, Me sonó reclamo. yo creo que ya debe estar acostumbrado. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? O sea, pues bien dinámico, ¿no? O sea, y es aprender de diferentes cosas. Por ejemplo, en el sector gobierno, yo les digo que cuando estuve en Sedesol, tuvimos un momento en que nos llevaron a Monterrey y nos agarró Ramos y Fuster, en ese momento era el jefe del programa Hábitat. Entonces, habían venido las lluvias en Tabasco fuertísimas y tenían que redireccionar recursos a Tabasco. Entonces ahí nos sentó una tarde y nos dijo, ¿cuánto no va a ejercer Chihuahua? Y díganmelo porque va para Tabasco. Y pobres de ustedes donde se guarden un peso. Órale. Y luego no lo ejerzan, ¿no? Claro. Entonces, Sedesol me permitió graduarme de administración pública. Okay. Yo digo, ahí aprendí lo que es una cuenta Sí. pública, lo que son los financiamientos del BID, del Fondo Monetario, ¿no? O sea, y cómo te viene a pegar en cascada, ¿no? Hasta acá, hasta Juárez. Entonces, para mí han sido esos aprendizajes, ¿no? Hasta la tierra perdida del desierto. Hasta acá, de orilla a orilla. O sea, y te imaginas que te digan, ¿cuánto no vas a gastar porque va a Tabasco?
Y decir, me lo voy a guardar, y luego resultó que no, me lo guardé, no lo gasté, y una familia ya lo necesitaba. Entonces, es como esa conciencia. Trabajar en el área, pues estuve en el municipio, creo que también eso me sirvió mucho, ¿verdad?, para entender los procesos de las inversiones. ¿Verdad? Cuando estaba en Sedesol, ocurren también las lluvias del 2006 aquí en Juárez. No sé si se acuerdan aquella vez en que volvimos a ver el río Bravo. Ajá. Sí, de hecho, yo creo que fue la última vez, ¿no? Reclamó el nombre. Así es. Sí. A costa de algunos destrozos. Muy triste, ¿verdad? Muy caro. Yo recuerdo que en ese momento los empresarios querían entregar los recursos a Sedesol para que Sedesol canalizara algunos arroyos. Entonces, la respuesta de Sedesol fue, no, pues háganlo ustedes, ¿verdad? Y luego, ándele, después me tocó estar del otro lado, y entonces tener que trabajar en ese tema de la canalización del arroyo. Entonces, ¿cómo ha sido? Ha sido de adaptación, de aprendizaje, de reinventarte, ¿verdad? Y creo que eso es lo rico. O sea, cada espacio tiene una manera diferente de operar, pero siempre te va a sumar. Y ahora, ¿verdad?, cuando hablamos de un fideicomiso, de un cierre del año desde fundación, pues entiendes, ¿no?, cómo se van sumando cuestiones financieras, aliados, actores, y te permite sumar esta gente. Claro, es un tema de adaptación, básicamente. Difícil, ¿no? Adaptarte Difícil. E innovar, o sea, volver a hacer las cosas distintas, ¿verdad? Porque si te quedas estático y quieres que las cosas sigan ocurriendo, pues no van a avanzar, o sea, entonces siempre hay que estar cambiando. Ahorita regresamos al tema de la FECHAC porque creo que vale la pena platicar de eso un poquito más. Pero en esta línea de, adaptación y reinventarse, tomaste un giro pues un poquito abrupto, diría yo, de entrar a un organismo, ya nos platicarás si es un organismo independiente o qué es en sí el Comité de Participación Ciudadana en materia anticorrupción. ¿Cómo se toma una decisión así? O sea, a ver, tú estás en un buen trabajo, haciendo trabajo que impacta, además eres mamá, y me imagino que tendrás otras responsabilidades en otros lados. ¿Cómo se toma una decisión así, ¿verdad? O sea, que dices, oye, no estás decidiendo ir a una tienda o a la otra, ¿verdad? O sea, son horas, esfuerzo, estrés, canas. Se me notaron. Digo, si uno, ¿verdad? Yo te No, ustedes están a la mitad del camino, todavía les falta mucha pila. Ni se empiecen a quejar. Sí. Ahí tengo unos ibuprofenos si necesitan. ¿Cómo le haces? Mira, también creo que eso fue un asunto de llamado. O sea, el asunto del... Pues yo he tenido muy buenos maestros, así como les compartí ahorita la historia del Pichú, tengo que compartirles de mi otro maestro, a quien yo le agradezco todo el tema de formación, de investigación, ¿verdad?, y que se hizo presente en mi proceso de la maestría. ¿Sí? Óscar Ibáñez me dejó a mí, me enseñó cómo hacer investigación y me enseñó también cómo organizar mis diferentes facetas de vida. Yo de pronto, sobre todo en la juventud, quieres hacer 10,000 cosas y terminas out, y a veces haces las cosas a medias. Entonces yo trabajé en mi tiempo de formación de la maestría, estuve colaborando con él en algunas investigaciones. Entonces él me enseñó a poner los límites, a decir, a ver, no diga esta fecha porque no vamos a poner con esta fecha, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Y demás, ¿no? Entonces doy este contexto porque él fue también parte de cómo brincas, ¿no?, de un lado al otro. Cuando andaba yo también, curiosamente andaba en Ross viendo juguetes navideños. Fíjense, fue otro diciembre ahorita que estás diciendo. Fue otro diciembre y andaba en Ross con mis ahijados. Tengo 23 ahijados. Wow. Y los cuales me siguen y me buscan. O sea, también tengo que decir que mis ahijados, me gusta estar con ellos, me gusta estar con los niños. Entonces, era un diciembre, me llevé a 5 de ellos al Ross a ver juguetes, ¿verdad? Y entonces en eso me llega un mensaje de Óscar, ¿verdad? Y me dice, revise esa convocatoria
creo que puede aplicar. Y entonces yo la leo, y dije, pues, se cierra el martes, o sea, era un sábado y se cierra el martes, ¿no? Sí. ¿Tú dónde estabas en ese momento trabajando? Yo estaba en Fundación en Fechac. Ya, ok. En Fechac. Entonces yo dije, esto se cierra el martes, o sea. Eras la Coordinadora de proyectos. De proyectos. Era coordinadora de proyectos en ese momento. ¿Como cuánto? Bueno, es que no quiero entrar a fecha ya luego. Ahorita platicamos si quieres. Entonces, pues total, yo dije, si me lo mandó él, ¿verdad? Pues quiere decir que algo puedo hacer. Y entonces empiezo yo a revisar, ¿verdad? Y yo dije, pues sí, a ver, me tocó en Cedesol estar organizando las contralorías sociales, era parte de lo que hicimos. Estuve colaborando con la universidad en el diplomado de Contraloría Social y Rendición de Cuentas. Me tocó trabajar en el diseño y luego me tocó acompañar el proceso de formación. Y pues acá en Fundación, o sea, me encargo de la rendición de cuentas de las organizaciones, ¿verdad? Entonces a lo mejor, pues no había estado en el tema, ¿verdad? De que uno piensa que el sistema anticorrupción es un asunto de perseguir delitos y no lo es, ¿verdad? Entonces me meto a estudiar la ley y me doy cuenta que la ley va enfocada a generar política pública para la reducción de los riesgos de corrupción. Entonces dije, a ver, pues creo que sí puedo. Mandé el expediente, ¿verdad? Se fue y me llaman, ¿verdad? A la entrevista. Eran 9 personas las que estaban en la entrevista. Y aquí viene porque pienso que son llamados. Mi entrevista ocurría un sábado a las 11 de la mañana. Obvio, yo ya había avisado en Fundación que iba a aplicar. Me dijeron, pues adelante, ¿verdad? Vamos viendo qué sucede. Ajá. Y entonces yo llego a las 10:30 y resulta de que todavía estaban con la primera entrevista que había empezado a las 8 de la mañana. Y entonces empiezo a ver todo lo que recorren. Y eran doctores de la universidad y eran gente pues, con trayectoria. Ajá, sí. Y entonces me empiezo a ver a los 3 que tenía adelante. Yo era la penúltima del día, entonces empiezo a ver las preguntas, ¿verdad? No, hombre, dije, aquí estos me van a agarrar y me van a hacer trizas. Me va a ir mal. Válgame, pensando optimista. Te hiciste chiquita, pues. Sí, ¿no? Entonces le pongo un mensaje a mi marido y yo le digo, oye, le dije, estos están muy perros. Que creo que ya me quiero ir. ¿Cómo crees? Entonces mi marido me había acompañado a Chihuahua, él se había ido a ver un partido de fútbol con mi hijo, en lo que yo me quedaba ahí en la entrevista. Entonces me dice, no te preocupes, gordita, tú sonríe. Oh, y entonces yo dije, chido. yo eso es lo que menos hago, sonreír. Pues por eso el recordatorio. Ya me lo puso como bien difícil, ¿no? Encima me pides que sonría. Dices. Sí. Te estoy diciendo, hombre. Exacto. Entonces, o sea, le veniste a poner la cereza al pastel si algo te faltaba, ¿no? Entonces, empiezo a hacer oración, ¿verdad? Dije, a ver, Diosito, dime qué rollo, vamos. O sea. Y en esto, de la oración, pues viene a mí la reflexión. Ay, Señor, pues aquí está mi talento, pero tuve miedo y lo escondí. Entonces dije, pues éntrale, Sí. ¿Y de qué voy a hablar? De lo que he hecho y de lo que sé hacer. Claro. Y así fue. ¿Verdad? Entonces me quedé, me aguanté. Creo que ayudó muchísimo eso, platiqué lo que yo ya había hecho en la Contraloría Social, en el diplomado, en eso. O sea, no conté nada de lo que no tuviera elementos. Entonces a mí no me hicieron preguntas que si el combate a la corrupción en las Filipinas y que si el modelo... Pues porque yo estaba hablando de lo que sabía. Claro. Entonces, así fue. ¿Qué es el CPC? El CPC es un organismo ciudadano. Me toca arrancar la primera estructura de Comité de Participación Ciudadana. Éramos 5 ciudadanos los que íbamos a resultar elegidos para poner la plataforma de combate a la corrupción en el estado de Chihuahua. Y esto venía inserto en una agenda nacional. Wow. ¿Sí? Fue difícil porque no había, o sea, no estaban. Estamos hablando del año 2018. Sí, a mí me tocó del 18 al 2020. Las primeras 5 personas íbamos a estar saliendo escalonadas para hacer renovación. Entonces a mí me tocaron 2 años, ¿sí? ¿Qué me tocó hacer? O sea, me tocaron hacer cosas como, por ejemplo, el tema de la ley de fiscalización, ¿sí? Ya había modificaciones a la ley de fiscalización a nivel federal, pero el Congreso aquí decía que no. Y entonces también creo que se alinearon muchas cosas. Estaba... Por ejemplo, alguien que nos ayudó, que nos impulsó mucho fue la diputada, ahorita todavía diputada Maricela Terrazas, que la conocíamos y ella nos ayudó a resolver temas de presupuesto con el diputado Valenciano, ¿no?
Pero también estaba por el lado de Morena Miguel Colunga, que lo conocíamos de iglesia, o sea, él fue miembro de la Juventud Obrera Cristiana, cuando nosotros estábamos en estos procesos de participación de las comunidades de base. Entonces, pues pude acercarme a él, ¿verdad? Estaba Pichu de la Rosa también como diputado. Entonces recuerdo que Pichu de la Rosa nos ayudó muchísimo a empujar, ¿verdad?, el tema de la ley, ¿verdad? Hizo un pronunciamiento en Congreso, ¿verdad?, reclamando esto. Entonces, como que muchas cosas se fueron alineando. De diferentes lados. Así es, para concretarlos. Oye, pero a ver, perdón que te regrese. Pero, ¿cómo uno identifica cuando algo es llamado y cuando no? O sea, porque dices así, ¿verdad? O sea, no, pues es que yo creo que sí son las sentí... meditaciones después de tiempo. O sea, digo, sí, no sí, esperes exacto, que ¿verdad? venga O sea, la voz del pero- cielo y te lo diga. O sea, No, Sí, no pasa, y no pasa. a eso es a lo que voy, ¿verdad? O sea, Ajá. porque yo creo que muchos No, de sí, los sí. de los que estamos aquí oyendo, llegamos a momentos en nuestra vida en los que un cambio de trabajo, o no sé qué estudiar, o no sé qué emprender y tal o cual. es abandonarse, es confianza. O sea, mira, yo ahí te digo, O para sea, mí fue un latido. es ¿A ti no te ha sentimiento pasado? Sí. interno, es una, para ti que Una es intuición. un fuego, es una paz, Son es esos un, detalles que de pronto, o sea, por ejemplo, yo un decía, imán. ¿ahí qué me pasó? Ah, pues yo me pongo a orar, ¿verdad? Y lo que viene es eso, los talentos. Digo, a ver, pues no te puedes mover. O sea, pude haber pensado en N cantidad de cosas, ¿verdad? Claro. O sea, entonces viene esto y dices tú, pues aquí me quedo. ¿Ah? Entonces, por eso digo. Y ya después las cosas se acomodaron. O sea, por eso es que te digo, ya al recorrer el tiempo, ¿verdad? Y creo que eso es lo que pasa. Cuando ya recorres tu vida, dices tú, oye, empezó aquí, terminó acá. Empiezas a ver esas cosas, ¿verdad? Donde dices tú, pues mientras estabas ahí no lo veías. Oye, mientras yo andaba en Delicias picando piedra, y esperando que te abran la puerta o que te dan el presupuesto de esto, ¿verdad? Que dices tú, pues, dices tú, ¿dónde estás, verdad? Son estas cosas donde dices, ¿dónde estás, verdad? O sea, voy caminando solo. Cuando terminas a estos procesos es cuando dices, estuvo aquí, Ajá, estuvo aquí, no iba estuvo solo. aquí, estuvo aquí, no iba solo. No iba solo. Exacto. Justo. Bueno, pues ¿Entramos con Fechac? sí, pues yo creo que tendidos. Oye, entonces está trabajando para irnos tendidos ya en 2 ocasiones, en 2 periodos muy distintos en Fechac. ¿Cómo ha sido eso que ha cambiado? ¿Si es muy diferente el antes al después? ¿O crees que siempre ha funcionado igual? O... A ver, antes que nada, ¿qué es la FECHAC? ¿De qué dimensiones estamos hablando? ¿De cuántos proyectos? Bueno, Cuéntanos. FECHAC es la Fundación del Empresariado Chihuahuense. Así Ajá. es, eso significa, ¿no? ¿Cuánto ¿Qué es? dinero? Pues es la fundación de todos los empresarios del Estado. Literal. Es decir, todos los empresarios, y creo que eso es algo bondadoso que tiene Chihuahua, que no tiene ningún otro Que estado. no hay Sí, en otro no. lado. Ningún Sí. otro lado. O sea, todos los empresarios del Estado deciden hacer una aportación al impuesto sobre nómina y decir, esto se va al fideicomiso del Fondo Social para que FECHAC haga proyectos en las áreas de educación, de salud o de capital social. De manera Sa- voluntaria. Eso. ¿Qué porcentaje es? ¿Sabes? Ellos aportan el 10% de lo que corresponde al 3% del ISN. Mm. Y digo esto porque antes era el 3%, pero hubo aquí un acuerdo con el gobierno del Estado que modificó esta tasa del porcentaje 10 del 3. 10 del 3. No, pues ya son muchas matemáticas para mí. Que Soy ese es así de- un ¿A cuánto se punto traduce? 3. ¿A cuánto se traduce? Te puedo decir, por ejemplo, este año FECHAC de la recaudación que se espera del 2023 tendrá un presupuesto de 176 millones de pesos para ejercer. Ok. Eso se traduce en Juárez. 76 Solo millones Juárez. 176 millones en el 2023. en este año. El año pasado tuvimos una inversión de 146 millones de pesos. ¿Y todo se ejerce o no necesariamente? Todo se ejerce. Y cuando o sea, por ejemplo, aquí en Juárez tenemos un megaproyecto que es un centro de radioterapia, que es un centro de atención al cáncer que no lo había. ¿Desde Entonces, cuándo está ese? Ese centro está operando ya con licencia desde el año pasado, desde abril del año pasado. 22. Empezamos a construirlo desde el 2020. Entonces los piquitos que se iban quedando de las bolsas, ¿verdad? Te Iban van ahí. haciendo estas grandes bolsas. Ese centro le costó a FECHAC, el centro costó 141 millones de pesos. FECHAC invirtió 111 millones de pesos. ¿En dónde está? Está atrás del Hospital Infantil de Especialidades. Ok. No había, o sea,
Chihuahua es el 8º estado que más muertes de cáncer tiene en el país. Y es público. Y es un espacio público. ¿Y para qué tipos de cáncer? Yo estoy Todos aquí con tipos de toda la cáncer. No, entrevista. buenísimo. Yo no sabía. Todos tipos de cáncer, o sea, cáncer de mama, cáncer de próstata, o sea, Buenísimo. entonces, esto se hace gracias al empresariado. Wow. Entonces, también esa es otra ventaja, o sea, si del año pasado quedaron 10 millones de pesos, no se pierden, se suman a la bolsa del año siguiente. Claro. Ah, bueno, entonces no se ejerce todo. Esa era mi pregunta. Sí. Si en algún Y creo que momento- es algo bueno, o sea, que no sea como los programas del BID, Hacer por en hacer. los que si no lo Tienes que ejerciste ahorita, ¿qué sucede? ¿Lo tienes que regresar? ¿O luego la gente lo termina gastando a lo idiota por Pues en un hacer gastarlo? por hacer, ¿no? Que como dicen es prostituir tu proyecto social. Exacto. Porque pues O los, hay que ajá. gastar en la lana, o sea, hay que meterle. Entonces, Y no Porque se también trata de pasa eso. en gobierno, ¿verdad? sí, O sea, sí. Ujú, justo. Que creo que eso es otra de las bondades de fundación, o sea, el recurso sigue estando ahí. Ujú. Entonces no hay por qué estar con la presión de que tenemos que gastarlo Claro. por gastarlo. Buenísimo. Claro. ¿Y estos picos que van quedando ahorita aquí hasta el centro radiológico, siguen siendo para eso? ¿O se está haciendo la bolsa para Se algún generan otro? nuevos proyectos, o sea, por Ya. ejemplo, ¿qué traemos? Ahorita el consejo, cada región, ¿qué hay ¿verdad? en puerta? FECHAC tiene 9 consejos, a mí me toca dirigir o estar en la dirección de la región Juárez, Consejo que Juárez. cubre Ahumada, Juárez, Praxedis, Guadalupe, el área de influencia, ¿no? Entonces, ahorita el consejo está en un ejercicio de reflexión de qué hacer, ¿sí? Pero, por ejemplo, te estoy hablando de que traemos iniciativas en el área de Riberas del Bravo. Riberas del Bravo está en la parte nororiente de Juárez. Los habitantes de Riberas del Bravo son 41,000 habitantes, 2,000 habitantes menos que Camargo. Wow. O sea, tenemos una pequeña ciudad en Juárez. Y estamos hablando de, hay que hacer la inversión. Entonces, ahí hay proyectos que queremos hacer de espacios deportivos, de escuelas de educación básica, de centros de atención a la violencia, proyectos de cuidado de la salud. O sea, es un tema súper integral, ¿no? ¿Qué se viene para este año? Uno de los temas es riberas, ¿verdad? Vamos a invertir en riberas. Traemos otros grandes proyectos, por ejemplo, en el área de Parajes de Oriente, que está a unos 15 minutos una zona de la otra, con alta densidad también de población joven, ¿sí? Ya hay 10 organizaciones trabajando ahí, pero la idea es hacer también un centro de desarrollo ahí, de desarrollo integral, de capacitación para el trabajo, centro escolar, una guardería, o sea, todo un esquema de atención a la comunidad. Bueno, y cualquier persona puede llegar, tocar la puerta y decir, oye, yo tengo intención de trabajar en qué tema social, educativo, niñez, y así nomás, o cómo funciona. FECHAC trabaja a través de organizaciones de sociedad civil que estén constituidas y que sean donatarias. Pero bueno, si hay comunidades, colectivos, si hay gente que trae ideas, también tenemos una fortalecedora que los acompaña a constituirse legalmente. Entonces, que eso es el capital social, Claro, o sea, claro. cómo vamos sembrando, ¿ah? Fortaleciendo, ¿ah? Exacto, cómo Profesionalizando también la ayuda. profesionalizamos los servicios, los apoyos. Entonces, para eso está otro aliado que nace desde Fundación, que es Fortaleza. Ya. Es otra organización civil que a eso se dedica. Entonces, ¿cualquiera puede llegar? Sí, cualquiera puede llegar. Y revisamos y vemos. ¿verdad? Y Nada más que unos la van a tener más Más pronto que otros. más pronto que otra. más Claro. que otros. Más largo el camino. Sí. Está bien, ¿no? Pero qué padre. O sea, yo creo que muchas personas han tenido la idea de, oye, yo quiero hacer algo, ¿verdad? Y muchas veces o no sabemos que ya se está haciendo eso o algo similar, y otras pues no nos atrevemos a ni siquiera explorar la posibilidad de llevarlo a cabo, ¿no? A ver, pero entonces yo aquí les pregunto, ¿ustedes conocen algún colectivo, alguien interesado? O sea, que ustedes digan, a ver, conocemos estos proyectos, oye, hay estas iniciativas. Pues Uno que otro. uno que otro por ahí. Bueno, pues díganles que ahí está No, FECHAC, o sí, sea, no, mándenlos. tampoco hay que echar de cabeza aquí gente. Mándenlos. Bueno, eso lo censuramos por ahí. Luego Luego te dicen contamos. que hablar de más Sí. compromete, ¿no? Sí, no. No, En no es boca tiempo. cerrada no entra comisión. Exacto. Pues hay que enviarlos, o sea, si no... Sí. No, a ver, sin duda sí. Eso es lo que... Yo creo que eso va a generar también muchos abonos a la ciudad. O sea, justo ustedes hablan de qué nos mueve en la ciudad, ¿no? Ujú. Entonces es eso. Claro. Buenísimo. Bueno, cuéntanos
¿Cómo ha ido evolucionando, o cómo evolucionó más bien en tu segundo periodo en FECHAC? Mira, yo conocí a FECHAC desde antes de estar en FECHAC. O sea, yo lo conocí desde estando en Cedesol, ¿no? ¿Ya cuántos años tiene, perdón? La FECHAC tiene desde el 96. FECHAC como fundación fue fundada en el 96, ¿sabes? En la matemática. ¿En 30 años? 27. 27 años. 27. 27 años. Cumpliría este año, creo. 7. Ujú, este año. En mayo. Ujú. Yo conocí a FECHAC desde que estaba en Cedesol. Entonces, supe de su dinámica y demás. A mi salida de Cedesol me invitan a trabajar en FECHAC. Yo me acuerdo que en ese momento el reto fue, nos dijeron, oye, traemos 80 millones sin ejercer. Uy. Te metes este tiro de venirte a trabajar, pero pues hay que moverle, ¿no? Y entonces a mí se me hizo un mundo, ¿no? Porque yo había estado en el Hábitat y había estado apoyando a coordinar el Indesol, que en ese entonces era la bolsa más grande que tenían, ¿Y de cuánto 13 manejaba? millones de 13. pesos. Contra 80 de FECHAC. Así es. Wow. Y Y estos eran los sin Juegos. ejercer, ¿verdad? Ajá, Porque- exacto. Sí, Aparte, los aparte. que había que darle seguimiento, ¿no? Wow. Y Chihuahua, por ejemplo. Los Indesol mal Chihuahua, acomodados. Los que quedaron ahí en el cenicero, dice. tenía un presupuesto de 4 millones. Entonces yo decía, hijo, 80 millones. Y decía, a ver, y entonces empiezo a analizar. Y esa era la inversión del Hábitat en Ciudad Juárez. Sí, no, es que son dimensiones que uno no se imagina, ¿verdad? O sea, a ver, para los mortales que batallamos para juntar 1,000 pesos. Ahora imagínate 10. Imagínate, sí. Ahora imagínate 100. 1,000,000. Ahora, Ahora 80, güey. Que luego me dicen esto y me dan la normativa. Y me dicen, ¿sabes qué? Ningún proyecto se aprueba al 100%. Entonces tienes que buscar aliados y ese aliado además tiene que tener dinero. Claro. Porque no los puedes hacer totalmente dependientes de ti, Exacto. ¿verdad? Exacto. ¿Qué financian? Máximo un 70, ¿no? 80. 70%. 70. El 70% en una iniciativa. Sí. Entonces la verdad es que yo dije, pues es un reto, ¿eh? No me pareció algo sencillo, Pues no lo es. pero le entré. Esto cuando estabas... o sea, cuando En el la primer primera periodo, vuelta. En la primera ronda. Le digo yo, porque de repente se me sale, dice, la primera vez que me fui de FECHAC, y entonces me decía una compañera de la oficina, no, ¿Cuántos llevas? la primera vez que llegaste, no digas la primera vez que te fuiste, la primera vez que llegaste. Te fuiste, suena que ya me voy, ¿verdad? Sí, no, es la primera vez que llegaste. Yeah. Entonces, ese fue el reto, había pocos formatos, ¿verdad? Había organizaciones con las que ya se habían trabajado. Y aparte luego el otro reto era, queremos dejar de poner ladrillos, queremos irnos a trabajar con la comunidad. Entonces había que armar equipo de comunidad y empezar a desarrollar comunidad. ¿Por qué le dije que sí? ¿Por qué le entré? Digo, pues porque es una oportunidad, no siempre tienes en la bolsa 80 millones para decir, oye, ¿qué vamos haciendo? ¿No? Y la otra porque venía pues de trabajar en las comunidades, o sea, justo mi experiencia de iglesia fue eso, no andar entre las comunidades. Entonces yo decía, pues sí se tiene que poder, hay que innovar, hay que ser creativos. Porque muchas veces yo creo que, o sea, hablando del tema de desarrollo social o de impactar en ese sentido, es fácil hablar, bueno, fácil entre comillas, ¿verdad? Pero no sé, de impartir cursos o de construir espacios o dar despensas o limpiar un X lado y así. Pero eso a pesar de que sí impacta, no necesariamente... Igual y cambia vidas, pero no cambia corazones ni cultura. Claro. Que a la larga eso es lo que genera auténtico desarrollo. ¿Verdad? O sea, Y esa tiene que ser la mirada, o sea, ¿cuáles son estas cosas que te generan desarrollo? Ahorita estoy estudiando mi doctorado y el tema es cómo rompemos círculos de pobreza. Buenísimo. sí, pues construyendo Sí, tal escuelas cual. no. Ujú. No basta. Dándole despensas tampoco. O sea, Entonces, eso ha sido para mí el cambio, ¿verdad? En las dinámicas de FECHAC. O sea, FECHAC estaba bajo otro esquema y entonces de ahí empezamos a transformar con el consejo. Era empezar a hablarle al consejero de que había una comunidad y que el pobre no era pobre porque quería ser pobre. Y de que es un tema de desarrollo de base, que, o sea, que empezaran, que es el capital social. O sea, yo empecé ahí siendo la coordinadora de capital social y entonces cada vez que me preguntaban, pues nadie tenía idea de qué era esto del ¿Qué es capital eso? social, ¿verdad? O sea, ¿qué es eso de tejido social? ¿Qué es eso de identidad? O sea, Claro. nada de esto le sonaba, ¿no? Al empresario. marxista. Roja. ¿No? Entonces,
Pues no, o sea, yo creo que siempre es ver, digo, y es muy fácil decirlo, ¿ah? Una perspectiva holística o sistémica, ¿no? Necesitas influir desde muchos lados. Pues sí, pero ¿cuáles? ¿Cuáles? Dime cuáles y lo Y yo hago. les digo, aquí esto es como un juego de billar. ¿verdad? O sea, necesitas revisar la mesa, cómo están colocadas las bolas, ¿verdad? Y a cuál le vas a pegar y cuántos movimientos tienes que hacer, ¿verdad? O sea, tienes que estar pensando, porque además hay otros jugadores. Y hablar otro idioma, porque muchas veces, o sea, lo que necesitas es la voluntad de la gente y no necesariamente todos hablamos el mismo idioma, ¿no? Entonces, pues y es... esas son las cosas que... Ese fue Pero el es más reto, ¿no? Dentro de la tardado fundación. conocer, ¿verdad? Claro. Eso fue el reto ahí, decir, a ver, ¿a quién les traigo? ¿verdad? Con quien ellos se sientan en confianza y puedan dialogar. En la segunda vuelta de fundación, pues ya era una fundación más grande. En aquel entonces éramos 11 dentro de la oficina, ¿sí? En la todo fue segunda. Chac Juárez. Sí. Y en éramos 11. poquitos. Entonces, en la segunda vuelta, para empezar había cambio de edificio. Con sus 80 millones mal acomodados. Teníamos un edificio, ahora sí, dicen que es el edificio de los Avengers. Estoy enfrente del Centro Cultural Paso del Norte. De los Avengers. Sí, alguna gente me echa, Qué ay, en el de los chido. Avengers. Órale. Está padre. Bueno, eso Qué se bueno. Hidra. Voy a un nuevo edificio, ya de una plantilla de 24 empleados, y vuelvo al mismo lugar del que me fui. ¿Sí? Bueno, volví temporalmente, o sea, excusa un proyecto que duré 6 meses y me vuelvo a instalar en la coordinación de proyectos. Con problemas más grandes, porque ya no eran 80 millones, ¿verdad? Y eran más recursos y otras organizaciones, ¿verdad? Y había que estar... Más personal. Sí, claro. Bueno, a ver, hoy en día, o ¿cuánto lograste crecer el número de organizaciones? No tú, sino el Todo el trabajo equipo. conjunto que se hizo. Mira, Fechaca ahorita está trabajando con alrededor de... Esto varía cada año, pero 60, 80 organizaciones por año. ¿Sí? En los diferentes Son proyectos. un Hay buen. organizaciones que solo tienen un proyecto, hay organizaciones que tienen 2. Unas cuantas tendrán 3 proyectos, pero son... Que a muy su vez chibolas cada ellas. una de ellas trabaja con un promedio de ¿cuántas personas? Híjole, lo que pasa es que ahí es bien variable, pero... ¿Cuántos? La verdad es que ahorita yo creo que les miento si les digo cuántos son los beneficiarios, ya viene nuestro informe, entonces no quiero mentir. Un rango para que nos demos una idea. El del año pasado, si quieres. como para- Estuvieron, yo creo que en promedio, digamos que cada organización tiende 500 personas, 600 personas, Ujú. más o menos. Son un buen. Sí, y eso hablando en promedio, porque te digo, hay programas, por ejemplo, está el programa del Control Z, Ah, sí. que también le ponen los Sí. chavos el nombre, ¿verdad? Control Z, Ah, ¿sí? reescribe tu historia. Cuando a mí me dijeron, Está es bien un padre. programa de... Borrar. Sí, yo no sabía. Sí. Entonces me dicen, oye, pues el premio fue el Control Z, ¿te gusta por el nombre del modelo? Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es Entonces eso? me fui a la computadora. Ah, Está muy padre el nombre. Ah, A mí entendí, se me hace ¿verdad? muy padre. Es un, Muy un innovador, comando muy, útil. muy dirigido a los Sí, chavos, ajá, ¿verdad? exacto. También ese fue Tal otro cual. aprendizaje ahí, o sea, volvimos a confirmar, nadie mejor que el beneficiario para ponerle Para el nombre a poder. tus proyectos. Así Exactamente. de La simple. importancia de hablar el idioma de nuevo. Justo. Ujú. Sí. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, es un proyecto que las organizaciones trabajan 100 jóvenes más o menos por año. Entonces, por eso te digo, es bien variado. Pero si hablamos de un proyecto como un proyecto de SAVIC, que tiene que ver con la salud alternativa, que hacen ferias de la salud en las colonias, pues ellos en un fin de semana en una colonia pueden atender 600, claro. 700 personas, ¿no? ¿Y estas organizaciones son solamente de Juárez o del Valle, de Ahumada, de...? Bueno, ese ha sido el otro reto. Yo tengo 2 años en la dirección de fundación. Ok. Y ese ha sido el otro reto de la dirección, ¿verdad? Ampliar. ¿Cómo llevamos a fundación Claro. a otros lados? En 2020 apoyamos la Cruz Roja de Ahumada. Ujú. Hace muchísimos años había habido un apoyo por ahí en un ADN de Ahumada que duró 1 año nada más. Entonces hicimos una muy buena inversión para unidades de rescate. Fíjense, Padrísimo. en una de estas vueltas me doy cuenta de que si ocurre un accidente en la carretera Juárez, Chihuahua, y requieren Tiene una que ir, unidad de rescate, tiene que ir alguien de Juárez o de O de Chihuahua. Chihuahua. Entonces decimos, oye, pues, Sí. necesitan- Imagínate, o sea... Y no estás hablando de Cuernavaca, Ciudad de México, Sí. ¿verdad? O sea, son 4 horas entre una ciudad y entre una otra. ciudad y otra. Entonces, ese fue uno de los
acercamientos que hemos tenido con la Cruz Roja de Ahumada, de darles una unidad, de equiparles un lugar digno para que descansaran los paramédicos, o sea, no lo había. Eso ha sido parte del trabajo que hemos hecho con ellos. El otro reto fue Guadalupe. Nos visitó también el alcalde de Guadalupe y nos dijeron, pues váyanse para allá, ¿qué pueden hacer? Entonces nos fuimos a dar un paseo. Tenemos esta limitante, o sea, nuestro trabajo es con las organizaciones. Claro. Y entonces fue justo eso, pues llevarnos una organización. Ahorita está Compas, Ciudadanos Comprometidos con la Paz, trabajando el tema de las orquestas infantiles con Allá en niños de Guadalupe. Sí. Ay, a mí me encanta el proyecto de Compas. De compas, sí, es muy bueno. ¿Lo conocen? Sí. Yo creo que tú más que yo, pero sí lo ubico perfectamente. Pues, o sea, son... Al inicio, Ciudadanos Comprometidos con la Paz. Específicamente era tema de enseñar música, pero entiendo que ya después fue como todo tipo de apoyos para... Sí, pues incluso deporte. Deportes y otros talleres para después de la escuela. Exacto. Compas, sí. Compas fue el semillero de Esperanza Azteca cuando empieza Esperanza Azteca a hacer su reclutamiento de artistas Ándale. para la orquesta. Saludos a Alma Rosa. por Alma cierto. Rosa. Sí. Y a todo su staff. A todo el equipo de Compas. ¿Cómo ves tú el sector social en Juárez? Digo, aquí Juárez es punta de lanza porque somos un montón de organizaciones sociales. En todo el estado de Chihuahua, pues hay no sé cuántas, no tengo un dato ahorita de cuántas somos, pero Juárez es el que tiene mayor organizaciones sociales aquí. Entonces, ¿cómo ves tú el sector? ¿Qué crees que los otros estados tengan algo que aprender de Juárez, incluso Chihuahua de Juárez? O nosotros que O aprender nosotros de que fuera. aprender de fuera. Fíjate, a ver, hay alrededor de 830 organizaciones en el estado. Más o menos el 60% están en Juárez. Exacto. ¿Sí? Eso así, hablando de números. Y el sector social, en comparación con el sector social en todo el país, la verdad es que está mucho más fortalecido. Me llevó a tocar, por ejemplo, participar de reuniones de CEMEFI, donde los premios eran porque se habían constituido legalmente. Oh, wow. En gran medida también Dios. por lo que representa la FECHAC. Claro. Claro. Y ajá. el FICOSEC. Ajá. Claro. Y Juárez, la inversión que hubo también a nivel federal por ahí, del Todos Somos Juárez. El Todos Somos Juárez. O sea, Eh, son varios factores, ¿verdad? Sí. No es justo evaluarlo parejo, pero... Sí, y eso era lo que yo quería dimensionar. O sea, ha habido... Si Juárez tiene este crecimiento, el promedio de vida de las organizaciones es de 19 años, de quienes están instaladas, se debe mucho a todas estas otras agencias que han trabajado de la mano con el sector social. Claro. ¿Sí? Yo Otra siempre- cosa que nos ayuda es la frontera. Tú siempre- Perdón, sí. yo siempre he dicho Sin duda. que todo ese trabajo social que se hace por medio de las organizaciones y de la gente que está apostada en ellas, no solo las que sí reciben sueldos y que sí están muy profesionalizadas, sino también las que son de voluntariado y son los ángeles invisibles que hacen que Juárez no se caiga. Buenísimo. Bueno, nos encantaría seguir platicando por más tiempo, pero... La verdad es que sí es un tema bien amplio, sí. pero bueno, ya seguiremos en otros momentos hablando de otras cosas. Sí. ¿verdad? Inviten a otros Sin duda. liderazgos No, del sin duda. sector No, sin duda, social. claro. Creo que las organizaciones civiles tienen gente bien valiosa. Sí. ¿verdad? Alma Rosa, tú la mencionabas ahorita, pero las otras fundaciones también lo están. O sea, Claro. Juárez tiene el programa de redondeo ESMAR, tiene la Paso del Norte para la Salud y el Bienestar, tiene la Fundación Rosario Campos de Fernández. ¿verdad? O sea, hay muchas instituciones que son detonadoras de estos procesos en el sector. Pues ya dijiste 300, imagínate. Sí. Así es. Oye, y para cerrar, Yadira, queremos preguntarte ya más como en confianza y más tranquila, dejando de lado un poquito el tema del trabajo y el tema de nuestra vocación, ¿no? Que nos gusta mucho. ¿Cuál es la comida favorita de Yadira en Juarense? Juarense. Comida juarense favorita. No van a creer, O pero bebida, lo que tú quieras. mi comida y que disfruto un chorro. Son las flautas de la pila. Las flautas de la pila. ¿Conocen la pila? Sí, claro. Sí, la sí, de la sí. chaveña. Híjole, yo no sé si es la chaveña. Ay, por la Costa Rica, esa no es la chaveña, ¿verdad? No, esa es la de la asegurada. Esa es la que he ido ya nada más. Pues yo también. Sí. Bueno, y aquí tienen muy cerquitas la pilita, que es una copa. Sí, ahorita la vi. Pero no. Sí, pero nada que ver. Las flautas de la pila y de la pila de la chaveña, porque digo, además es un lugar muy
icónico, ¿verdad? O sea, están las banquitas, te sientes así como que Sí, apretado, pero estás muy. viendo a todos los dones que están haciendo ahí las flautas. Sí. Tenemos que ir oye, a la de la Entonces- Oye, sí, chaveña. ¿es la primera que estuvo o Esa es la primera, la de la original. chaveña? la de la chaveña. Yo pensé que siempre y nunca sabía que había otra. No, la de la chaveña Wow. es la primera, que también tiene que ver Sí, con que parte de ir. mi historia. Mi papá creció en la chaveña, entonces mi papá nos llevaba a comer flautas a la pila de la pila. chaveña. Entonces, la verdad es que lo disfruto un chorro. Y Unas flautas que con coca o con qué. manzanita. con manzanita, Sí. Y venden la manzanita. Sí, y, sí. y otra de las cosas es el vinagre en la Ah, verdura. Sí, Entonces, a mí me encanta el vinagre, entonces... qué padre. ¿Hace cuánto que fuiste, que fuiste por última vez ahí? A las de la Hace- chaveña. A las de la chaveña, pues el año pasado, la verdad es que Así va seguido. sí hay oportunidad. Sí. Sí. Qué rico. Está antojo. bien. Oye, y para cerrar, ¿algún mensaje que le quieras dejar aquí a los juarenses, a la raza? Bueno, pues ¿qué decirles? Que Juárez es como dijo Juan Gabriel, esa es la frontera más fabulosa y bella del mundo. Yo creo que Sí es. eso es parte, ¿verdad? De lo... Sí, claro. Ese himno de Juan Gabriel, otro migrante, Otro que migrante viene y ha que... sido adoptado y Sí, dice, yo sí, soy sí. de Juárez, ¿verdad? Sí. Conocido internacionalmente, que esto también es Juárez, ¿sí? Y que se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Cuando hay voluntad y cuando va sumando a la gente. Entonces, pues invitarlos a que conozcan el sector, a que vean las problemáticas y a que sean innovadores en desarrollar cosas, ¿no? Para Claro. hacerlas. Entonces, invitarlos a que vean esta otra cara de Juárez Excelente. y que se motiven a emprender, a innovar, a cambiar. Sí. Muchas gracias, Yadira. Muy por bien. Tus palabras, tu compañía. Pues gracias tu a tiempo. ustedes. Un Gracias a gusto. ustedes. Un gustazo. Un gustazo. ¿Dónde te puede encontrar la gente en caso de que quieran entrar en contacto contigo? Me pueden encontrar en Eh, Facebook, Norma Yadira Lozano. Ahí está. Digo, la página de FECHAC, también ahí están los datos, ¿verdad? De todo el equipo de todo FECHAC en el estado. También digo, si escucha gente de Chihuahua y de otros lados dicen, oye, pues yo traigo esta idea, bueno, acérquense al Consejo Chihuahua, ¿no? No, yo quiero que me compartan ahí metodologías o lo que sea. O cómo traer Así es. ADN a mi escuela, no sé. Exacto, o sea, O la dirección exacta de la pila. Luego se antoja unas flautitas, dice. Esa sí la hayan fácil, no la molesten para Sí. eso. me bueno. invitan cuando vayan. Ándale, más Sí. bien, ¿no? Nos invitan, nos invitan. Por favor. Pues muchas gracias. Nos vemos Chido. pronto. Saludos.